Bueno, como todo joven, con ilusión, primero que nada, amante del fútbol. Mi sueño era llegar a ser un futbolista profesional. Estuve en Santiago y por diferentes motivos no se dio. Y la idea mía era quedarme un año más en Parronal y después volver a Santiago a estudiar y a trabajar. Y en eso llegaron un jugador de ahí de Parronal que jugaba acá en el Prat, Gabriel Gómez, le comunicó a los dirigentes que yo estaba acá, fueron a conversar conmigo y ya dije, juego un año acá y me regreso. Y hasta el día de hoy sigo acá, pero con momentos imborrables, momentos muy lindos que me ha dado el fútbol acá en Gualañé por el Arturo Prat y por la selección. Gracias a Dios pudimos llegar a ser campeones regionales por la selección, por el Prat, representar a nuestro pueblo en un nacional que se hizo en Curicó. También ganamos en otra oportunidad, fuimos campeones regionales y por esas cosas inventaron algo, tuvimos que jugar un partido con un ganador, con un equipo de la sexta región, que fue Graneros, que hubo una historia ahí lamentable porque hubo un accidente. Durante la previa del partido estábamos calentando, había mucha gente, se rajó un árbol, aplastó una señora, fue bastante... Quedamos eliminados, nos fuimos a la Nacional de Pichilemu y después seguimos jugando acá. El Prat fue renovando el equipo, se fueron quedando en el camino. Cuando yo llegué había un equipo bastante ya maduro y fueron renovando piezas, se fueron incrustando nuevos jugadores jóvenes y fuimos armando un equipo. Con el transcurrir del tiempo y de los años apareció el profe Pablo González, que fue quien nos guió durante ese tiempo, con un cuerpo directivo encabezado por finado Orlando Flores, Cece Silva, el señor Avendaño, Chico Arturo, finado Mariano, muchos han partido. Pero así fueron los inicios del Prat, en donde llegamos a disputar la primera final regional contra Cerco de Constitución, el cual la perdimos en tercer partido, cancha neutral, Estadio Fiscal de Talca. Y los dirigentes quedaron con esa espinita y fueron, el equipo se fue armando, apareció una pieza, traían a otro jugador, y hasta que se logró la hazaña de ser campeón regional. Y fuimos quemando etapas, jugando se hizo un interregional acá en Gualañé, el cual se ganó. Y nos ganamos el derecho de ir al Nacional a Santiago. Recuerdo que había un equipo de la quinta región, Cemento Melón, si mal no recuerdo, de Chillán, algo de la papelera. Estábamos nosotros y un equipo de Rancagua. Desconozco el nombre, no me recuerdo en este momento el equipo de Rancagua. Jugamos el día sábado nosotros y una lluvia, pero temporal, eso que, como era antiguamente, una lluvia en la cancha. Ahora no, si se repite la historia no se podría jugar porque los tiempos han cambiado y se jugaron el primer y el segundo partido, ganamos creo 1-0 el primer partido, no recuerdo los resultados, y el día domingo jugamos la final. Creo que la ganamos 2-1 y nos ganamos el derecho a ir a ese Nacional a Santiago con las ansias, los deseos de representar a la octava, quinta, séptima, octava región. Nosotros fuimos campeones nacionales de zona sur y afortunadamente nos fue bien. Creo que en ese momento era alegría, euforia, porque era algo inédito para un pueblo tan chiquitito como lo es Gualañé, lograr un título de esa magnitud. Pero
uno era joven, tenía las ansias, los deseos, y no dimensionamos lo que se logró en esos años, porque no imaginamos que hasta el día de hoy, y hoy en día tú te pones a analizar, cuesta mucho. Cuando la primera vez de toda esa, cuando llegamos a la final con Celco de Constitución, con San Luis de Linares. San Luis de Linares venían siendo campeones como 4 o 5 años seguidos ellos. Tenían un equipazo, y nosotros también pues teníamos nuestros recursos, jugamos el alargue, segundo tiempo, 15 minutos por lado. Como a los 11 minutos lo hacen el gol ellos. Nosotros visita en la cancha de ellos. 2 minutos más hicimos el empate y a los 15 hicimos el gol del triunfo. Y ahí el partido terminó porque la hinchada nuestra se metió a la cancha, era una locura que el árbitro entendió el momento y terminó el partido. Pero con ese equipo se creó un lazo tan lindo, una amistad sana, era una rivalidad sana, compadre. Jugábamos los partidos a morir, pero terminaba el partido y fue algo. Don Alfonso González, dueño del equipo, era un caballero, un señor del fútbol, que lo conocí mucho, le tengo un gran aprecio, mucho cariño, y el hombre tenía recursos y tenía buen equipo, pero nosotros les ganamos. Ese debe ser el partido más complicado, porque la final con Cerco nos ganaron 2-1 y no fue, yo diría que el árbitro por ahí puede haber unos cobros que no, pero nos ganaron ellos. Perdimos la primera final regional que disputamos nosotros. Sí. En ese entonces, nosotros cuando nos preparamos para ir a jugar a Santiago, el estadio el día jueves cuando se hacía fútbol, habían 200 personas en el estadio mirando la práctica, porque el equipo B nos apretaba, nos apuraba, y a veces nos ganaban en un entrenamiento 1-0 o le ganábamos nosotros. Así de competitivo era el plantel y era sano. Pues si alguno de nosotros se lesionaba, el que le tocaba reemplazar lo hacía de buena manera. Y yo creo que ahí está el secreto, que no habían tantos egos, no hay envidia. Entonces, y todo por una causa común que era el club, el Prat. Quizás el anhelo, mi sueño como deportista, o sea, futbolista, que el querer ser futbolista profesional, en algún momento yo sentí frustración, pero cuando pasaron los años y me quedé acá y logramos ese título en Santiago, era, como te decía, una alegría inmensa en el momento de que el estadio de Renca, tú veías, mirabas, y éramos locales, pero lejos, locales, porque veía ahí letreros de Iloca, Bichuquén, Yico, Curepto, Licantén, Villa Prat, Curicó. Entonces tú te sentías apoyado, representado. Y el haber ganado, los iquiqueños el día anterior ganaron, creo, 4-0 al equipo local. Y nosotros, no jugando bien, ganamos 1-0 al equipo Traiguén del sur. Entonces los tipos se sintieron ganadores y la noche anterior estaban bailando su baile norteño y ya se sentían ganadores. Entonces nosotros estábamos con queríamos puro jugar el partido el día domingo y de verdad tenían un equipazo ellos. Yo después, con el transcurrir de los años, hablé por teléfono con el presidente y me contaba que 8 de esos jugadores, 8, fueron futbolistas profesionales en Perú, y acá en Chile jugaron algunos. El puntero derecho, el Eric Guerrero, jugó harto tiempo en los equipos del norte. Era un buen equipo, pero el hambre que teníamos nosotros, ni también teníamos jugadores de buen nivel. Bueno, acá nosotros los chiquillos, los Quesada, jugaron fútbol profesional. Y a varios nos hablaron, pero por la edad, yo por ejemplo ese año tenía 28 años ya, entonces no pudimos jugar fútbol profesional, pero ahora dimensionamos con los años, todos los años que han pasado, ese logro y
y algo que va a costar mucho que se repita aquí en la provincia o quizás. Profesor Pablo González, el preparador físico, le fuimos tomando la mano. Al comienzo se sufría porque el hombre nos sacaba el jugo, entrenábamos de martes a viernes. Y cuando ya nos fuimos poniendo en forma y a tono, las competencias, los trotes acá eran unas verdaderas competencias con los compañeros, porque no quería quedar atrás. Claro que habían vagos que trotaban, por ejemplo, Soto Ursúa debe ser uno de los tíos más vagos para entrenar. Ese siempre sacaba la vuelta, pero el resto habían tipos buenos para el trote. Y acá llegaban equipos que nos complicaban futbolísticamente. Nos ganaban el primer tiempo, pero el segundo tiempo, la parte física nosotros pasábamos por arriba, le dábamos vuelta al partido y le ganábamos por 2 o 3 goles de diferencia. Y el profe también es un muy buen motivador. Claro, nosotros cuando nos motivábamos, estábamos representando a la comuna, a la familia. Fue lindo y, como te cuento, logramos cosas hermosas, momentos muy gratos, amistades de ese equipo. Yo, gracias a Dios, tengo contacto con la mayoría. Bueno, Gabriel Lizana ya desgraciadamente nos dejó, pero Gabriel fue puntal en el equipo. Y hace poquito estuve con uno de los que estuvo en el equipo, nos llegó al que disputamos el título nacional, pero el Gato Bustamante, Curicó, también está complicado de salud. Llevamos muchos años acá ya, muchos años, y hay muchos compañeros que han tenido problemas de salud, pero el recuerdo de ese equipo, de ese plantel, es muy hermoso, muy lindo momento. Es que una vez que ya nosotros obtuvimos ese título, seguimos jugando la mayoría acá y ya éramos mirados de otra manera. Cuando los sorteos a los equipos rivales les tocaba con el Arturo Prat, yo con el transcurrir del tiempo me toco con chiquillos por ahí, compañeros que jugamos muchas veces en contra. Cuando esperaban el sorteo y salía Arturo Prat, para ellos era porque ya nos respetaban, nos conocían y había un respeto que lo ganábamos en cancha. Y eso es lo más lindo, porque que los equipos rivales te respeten por los logros que tú has tenido con sacrificio, esfuerzo. Y hasta el día de hoy creo que el Arturo Prat de Guarayén tiene un respeto a nivel regional, porque no hay otro equipo acá en la región que haya ganado los logros que tenemos nosotros. En ese momento nadie dimensionó lo que hicimos, pero ahora tú analizas y fue de verdad, porque hay una historia. Cuando íbamos entrando ese día al Estadio de Chile, ¿y ustedes de dónde son?, preguntó el tipo. De Gualañé. ¿Y dónde queda Gualañé? Y en son de broma, se dice que uno de los compañeros dijo entre El Porvenir y La Higuera, hasta por eso ese dicho pero fue algo inventado, porque Gualañé nadie lo conocía. No, para allá nadie conocía. Cállate, nosotros jugamos con el equipo de Iquique. Iquique es una zona, se supone, hasta el día de hoy le dicen tierra de campeones, pero nosotros nos lo achunchamos ante eso. Le ganamos se supone, los que tienen esa chapa de campeones. Es que hoy en día el nombre del amateur, porque hoy en día se echó a perder todo, siento yo, porque todo es pagado. Todo es pagado, la liga campesina es pagada. Tú vas a una cancha y mira, y jugadores que uno no conoce, gente de afuera, y a todos se les paga. Entonces se va perdiendo identidad, cada vez se pierde más identidad. Ya no, antiguamente tú nombrabas a un jugador y decías club tanto. Hoy no, porque los jugadores no sienten el amor a la camiseta,
juegan porque como te digo, en todos lados pagan y difícil encontrar porque tienen que tener muchos recursos para mantener un equipo competitivo, porque hace una buena campaña, los tipos se muestran los jugadores y van a querer ganar más plata. Te lo van a tentar, si tú no tienes los recursos, se van a ir y el equipo se va a desmantelar. Y entonces está complicado el fútbol amateur. Yo creo que el secreto está en la formación, partiendo por la casa. Los valores son de casa. Los papás le enseñan a uno los valores, a respetar. Posteriormente a eso ya los niños participan hoy en día en todos lados hay escuelas de fútbol y de repente las escuelas de fútbol no están manejadas por las personas idóneas, no tienen la experiencia ni la capacidad. Yo me he fijado últimamente, 5 años o más, las escuelas de fútbol no son formativas, son competitivas, porque las personas que las dirigen les interesa más yo gané el campeonato, pero no se preocupó de que a un niñito tiene deficiencia técnica, porque está lo otro, que el niño hasta los 14 años se supone que el niño tiene que jugar libre, lo que el niño crea, lo que el niño invente, no meterle cosas que son para los adultos. Pero tú vas a ver partidos en la escuela de fútbol y todos los tipos gritan y de repente no le enseñan realmente a jugar fútbol porque es complicado. Hay niños que son muy buenos para la pelota, pero no saben jugar fútbol. Si no tienen un guía que los oriente, les explique. Y lo más fome es eso que te digo yo, que hoy en día las escuelas de fútbol son competitivas. No es formativo. Sí, yo hace poco leí algo que habló Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, estuvo en la selección española, y el hombre dijo, si en una escuela tú tienes tu hijo en una escuela de fútbol y el técnico le importa ganar por sobre enseñarle a jugar fútbol al niño, saca a ese niño de esa escuela, llévalo a otro lado, donde el niño lo valoren tal cual. Y de los 15 años para arriba, métele cosas, exígele cosas, porque el niño tú ya está un poquito más crecido. Pero lamentablemente es en todos lados lo mismo, porque se recuerda más por el lugar que sacaste en la competencia que los valores futbolísticos, y como persona tienes que hacerle entender al niño en este caso. Y tengo muchos recuerdos lindos, recuerdos gratos, de partidos, de goles. El gol que hice en Talca cuando disputamos la final con Cerco es un gol, a mí no me gusta vanagloriarme, como se dice, pero tú preguntas a la gente que fue al estadio. No sé si has visto el gol que le hizo Jorge Aravena a Uruguay en Santiago. ¿De la esquina? Sí, fue muy parecido, pero del otro lado, yo con la derecha. El tercer gol cuando salimos campeón nacional en Santiago, también. Los tipos lo estaban apelando al rancho, como se dice, y en un contragolpe el arquero estaba, yo por ahí en la mitad de la cancha, me llegó el balón, miro y veo que el tipo está adelantado y le pegué por esa alegría cuando corrí a la galería y veí una cantidad de gente que tú, como te cuento, y estaban mis tíos ahí. Fue emocionante, fue muy lindo. Yo iba a entrenar al estadio solo y trotaba y pensaba, me imaginaba jugadas. Para no cansarte, andaba pensando en eso. Y en ese momento, cuando se dio esa jugada en Santiago, era como eso, el recordar todo eso, la subida al cerro, el sacrificio, ir para el río, no sé, porque uno era
como que tenía esos deseos, esas ansias de ganar cosas. Y acá no teníamos un equipo competitivo parejo, bueno. Yo te puedo decir que soy un agradecido de Dios por haber llegado acá y estar en la historia del fútbol de Gualañé. Me siento pagado. Y hasta el día de hoy yo disfruto todavía dentro de una cancha de fútbol. Para mí los años son un número nomás, no, gracias a Dios todavía me siento con deseo de jugar y feliz de haber llegado a este club, que estar en la historia linda de este club Deportivo Arturo Prat. Quizás cuando dejemos esta tierra y ya no estemos, eso quiero, que lo recuerden a uno como una persona, un deportista que lo dio todo y gracias a Dios logré todo lo que puede ganar un futbolista amateur. Gané todos los títulos. No, como te decía, que me recuerden como una persona que siempre lo dio todo por el club. Fui muy responsable, aprendí a querer esta institución, amo al Arturo Prat. Y como te decía, estar en la historia linda es más grato. Haber conocido tanta gente, muchas personas que ya partieron, que no están acá, que fueron importantes en algún momento para que yo llegara aquí a Gualañé. Eso, solamente agradecerle a Dios por todo, porque acá me hice persona, crecí, tengo mi hijo que juegan, gracias a Dios también, son jugadores de fútbol, les gusta el fútbol, porque a varios de mis compañeros, los hijos no les gusta jugar fútbol, entonces yo ahora voy a la cancha, los veo, disfruto verlos jugar, entonces ¿qué más puedo pedir?